Bienvenidas a un nuevo programa de Radio Ortigas en Radio Almaina, la radio libre granaína. Somos Andrés Cabrera y Cristina Aya y te recordamos que puedes escuchar Radio Ortigas a través de radioalmaina.org, iVoox o nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, a través del 88.5 FM de tu dial nazarí. El pasado sábado 23 de abril organizamos en Durcal la primera jornada de lucha campesina. Fue un espacio para escuchar, aprender y trenzar redes con otros agricultores o activistas andaluces. Las sensaciones fueron muy buenas. Se pusieron sobre la mesa problemáticas que nos afectan a todas, desde el modelo de consumo a la pretensión de una soberanía alimentaria. Fue un espacio muy interesante para tratar de poner freno al sistema de consumo capitalista, presentando otras alternativas o visibilizando las diferentes luchas e injusticias que el modelo actual genera. En la jornada hubo un acto de presentación en el cual se leyó un manifiesto. Antes del mismo, Sandra nos va a contextualizar el motivo por el que se realiza la jornada de lucha campesina a nivel mundial. El 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Lucha Campesina, en homenaje a las campesinas y campesinos que han luchado en defensa de una vida rural digna y sostenible en todos sus aspectos. Reforma agraria, soberanía alimentaria, defensa de la biodiversidad, de la tierra, de las semillas, de la riqueza hídrica y de sus modos de vida y cultura. ¿Por qué el 17 de abril? El 17 de abril de 1996, en El Dorado dos Carajás, en Brasil, efectivos de la policía militar reprimieron con armas a 1.500 familias de trabajadoras y trabajadores rurales, entre ellos miembros del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, que marchaban hacia Belém en protesta por la demora en la expropiación de tierras. 19 campesinos fueron asesinados, algunos de ellos tras ser torturados, y 69 fueron heridos. Muchas gracias, Sandra. Por supuesto, un gran día que tenemos que recordar y rememorar. Y ahora Rodrigo va a pasar a leer el manifiesto. Hoy continúa la lucha del campesinado frente a un modelo político-económico de producción y comercialización agrícola que ha ido en contra de las formas de vida y posibilidad de subsistencia del mundo rural. Este modelo, diseñado en las ciudades, genera el deterioro y desaparición de ecosistemas, la pérdida de soberanía para el campesinado, que conlleva un progresivo abandono del campo y deja este en manos de grandes empresas con un poder económico y político enorme, e imponen unas formas de producción intensiva insostenible en el tiempo, y que revierte una parte de sus costes de producción en la contaminación ambiental. Apostamos por una agricultura ecológica, que siga los ciclos naturales de producción agrícola y de bajo consumo energético como alternativa a la producción y comercialización de productos de la agricultura intensiva, como herramienta para el repoblamiento y dignificación del mundo rural, mejora de la salud y del medio ambiente y para un acercamiento de la ciudad al mundo rural. Esto supone proteger tanto al ser humano como al medio ambiente en todos sus aspectos: la tierra y su riqueza biológica y mineral, las semillas, los recursos hídricos, los frutos de las huertas. Consideramos que la soberanía alimentaria es un derecho inalienable de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, basándose en la pequeña y mediana producción en vez del agroextractivismo. Desde las distintas asociaciones, colectivos, sindicatos y cooperativas agroecológicas o campesinas, vemos necesario aunar esfuerzos y coordinarnos para crecer en una propuesta alternativa a este modelo imperante. Apostamos por crear y recuperar un modelo sostenible con el entorno, regenerador del mundo rural y de ecosistemas, recuperador de círculos de distribución cercanos que reduzcan el impacto ambiental del transporte, que proteja a las campesinas y campesinos y que haga viable sus formas de vida de una forma digna y duradera. Este modelo lo debemos crear nosotras y estamos convencidas de que la fuerza regeneradora vendrá de la mano de la mujer, colectivo que ha sido históricamente invisibilizado, pues hemos sido las hermanas de los hijos únicos. Según la física, filósofa y escritora india Vandana Shiva, activista en favor del ecofeminismo y escritora de ¿Quién alimenta realmente el mundo?, las campesinas y campesinos son los responsables de producir el 70% de los alimentos que consumimos en el mundo. Sin embargo, muchas de ellas viven en la pobreza o en condiciones inadecuadas. Por ello, la mejor manera de conmemorar este día es agradeciéndoles por aquellos productos que consumimos diariamente. Y es por eso que nos gusta decir: ¡hasta la victoria! ¡Siembren!
Gracias, Rodrigo. Durante la jornada, tras cerrar la presentación de Ortigas y de los diferentes colectivos, comenzaron las 3 ponencias del día. Cabe decir que en el programa de hoy escucharéis un extracto de cada una de ellas, pero que dentro de poco podréis oír las íntegras en Radio Almaina. Os iremos avisando cuando estén disponibles. Sin más, vamos con la primera intervención de hoy. La misma fue llevada a cabo por Delia McGrath, del SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadoras. Su ponencia se titulaba Mujer, Migración y Sindicalismo en el campo andaluz. Nos acercó la situación sangrante de las mujeres migrantes en el campo andaluz. La explotación laboral de las personas más vulnerables es una constante contra la que debemos luchar. Escuchemos a Delia. En Huelva, en 2018, entró la prensa alemana y soltó un montón de noticias sobre la situación ahí, de abusos, mayormente de mujeres marroquíes, no son invernaderos exactamente, tipo arcos de plástico, túneles de plástico que hay ahí en Huelva, de abusos sexuales, de falta de atención médica, de infraviviendas, de falta de derechos mal pagados, sin seguridad social, montones de cosas. Eso explotó en la prensa nacional e internacional, un montón de artículos. Y a raíz de eso, 100 mujeres en aquel entonces, eso es una época que a mí no me gusta recordar, 100 mujeres marroquíes denunciaron a nuestro sindicato, a SOCSAT, a su situación. Fue como una película. Durante la noche, no sé si alguien recuerde, durante la noche siguiente, si recuerdo bien, los agricultores que están empleando a estas mujeres montaron a estas mujeres en autobuses y lo llevaron de vuelta rapidito a Marruecos para que no puedan seguir con la denuncia. De estas 100 mujeres escaparon 10. Se quedaron abrigados, digamos, para el sindicato durante unos meses. Luego fue de película, no se puede explicar ni qué pasó. Pero hoy en día, estas 10 mujeres siguen aquí en Andalucía. No sé si en Andalucía, están en España. Lo han movido varias veces. Estas mujeres no pueden volver a Marruecos. Han tenido conversaciones grabadas con sus maridos. Un marido, por ejemplo, dice, tú eres muerta. Tú vuelves aquí, y hizo este señal con los dedos. Porque estas mujeres han denunciado abusos sexuales, entonces son intocables para su gente en Marruecos. Las mujeres aquí están ilegales, no tienen papeles, no pueden estar aquí ni estar ahí. Un infierno. Y este año, la justicia española ha archivado su caso. Por remate. Esa es la situación. No sé si alguien aquí conoce a Huelva. La compañera de Cádiz, seguro. Se ve, cuando estás en medio de las plantaciones de fresas, los campos de fresas de arándanos tan saludables, al fondo se ve en el horizonte las chimeneas del polígono industrial en las afueras de la ciudad de Huelva, construido en los tiempos de Franco, que hace Huelva la provincia y la ciudad más contaminada, no solamente en España, pero en Europa. El nivel de cánceres en la zona de Huelva están mucho más alto que en lo demás de España. Esa cifra se puede buscar en internet. Y de este polígono industrial con las chimeneas echando humo en el horizonte para acá, las fresas y los arándanos que vemos en los supermercados. Y las mujeres trabajando debajo plástico a recogerla. Una pesadilla. Faltaba mano de obra y en 2000 empezó el contrato en origen con mujeres del este de Europa, de Polonia, de Rumanía. Pero pasando unos años, estas mujeres se espabilaron, aprendieron a hablar cristiano y empezaron a conocer un poco sus derechos. Entonces, ya no eran suficientemente mansas y en 2016 el gobierno de español hizo un contrato, un arreglo con el gobierno marroquí para
tratar en origen a mujeres marroquíes. Yo he hablado con un sindicalista marroquí que describió a mí la situación ahí de elegir a mujeres, las plazas de las ciudades más grandes, con colas de miles de mujeres que quieren apuntarse para trabajar recogiendo la fresa en España. Y en la mesa, hombres mirando a mujeres diciendo, tú eres demasiado gorda, tú, enséñame las manos, demasiado grande, tú eres demasiado vieja, etc. Como él me dijo a mí, como mercado de esclavos. Llegó a la prensa internacional, entonces controlaron un poco el proceso. Ahora está en manos de un organismo que se llama ANAPEC, que es equivalente a INEM o SAE aquí, ¿no? Y hay un poco más control. El proceso de selección, pero el proceso de selección todavía exige que primero son mujeres, segundo, que están entre 20, no recuerdo exactamente, 21, 25, no recuerdo, y 45 años de edad, que tiene hijos, hijas, y mejor todavía si son madres solteras, divorciadas, viudas. ¿Por qué? Porque son lo que gana para la familia y son más probable que vuelven a Marruecos y no se quedan en España. Ese es el panorama hoy en día con la igualdad supuestamente de género que tenemos. Ese es el arreglo que tiene nuestro gobierno. La situación como es. No hablan el idioma, firman papeles en blanco. Ese es universal. Eso hacen en Almería, en Granada, con trabajadores migrantes. Es un papel totalmente en blanco, así nada, y firman. O está escrito en un idioma desconocido, la persona no sabe leer o escribir en este idioma, quizás en ninguno, y firman documentos. Así es extendido. Las mujeres están aisladas. En Huelva son muy, muy aisladas. Normalmente ponen el alojamiento en las fincas, a veces son un par de contenedores. Están mejorando la situación de la vivienda, muchas viven en chabolas. Había historias que habéis visto en la prensa de encerrando a las mujeres en contenedores, no dejándoles salir entre X hora y Y, cosas así. Falta de agua, luz, falta de tratamiento médico. Hemos tenido casos que Ana Pinto puede hablar con detalles sobre mujeres que han tenido cáncer. Una mujer marroquí, Fátima, que estaba muriendo en un asentamiento, en una chabola, porque su jefe, encontrarla enferma, le había echado su trabajo. Ese es cómo tratamos a trabajadores que vienen a ayudar a levantar España. En fin. Atención médica. Cobrando alquiler, que es totalmente... ANAPEC en Marruecos dice que tiene derecho a atención médica, tiene derecho a seguridad social y tiene alojamiento. Y aún así cobran alquiler, luz, agua, cosas así de esta mujer, sacándole su sueldo. Muchas de las mujeres, tuvimos la suerte de hablar con una mujer que de verdad quería volver, dice su patrón era muy bueno, pero le pagó en efectivo, que significa que no estaba dado de alta, ni ningún otro beneficios que están prometiendo cuando hacen el contrato. No solamente son mujeres marroquíes trabajando ahí, muchas andaluces, obviamente la mayoría son andaluzas, pero hablan de la misma cosa. Hablamos con una chica sindicalista, una mujer sindicalista que se llama Carmen todavía, supongo, y ella hablaba de favores sexuales, y el jefe te llama y dice no sé qué, sé cuánto, y te entras o no entras, o tú haces el trabajo duro agachándote del suelo a coger la fresa, o tienes un trabajo cuando tú estás de pie, y hay niveles según favores sexuales. Hay un sistema de castigos bajo plástico. Imagina el calor, sube ahí, no está encerrado como lo de Granada y son otro tipo de invernadero, este tipo de túnel, pero todavía sube hasta 40 grados ahí la temperatura con facilidad. Y
las mujeres no tienen tiempo de carro, antes tienen su botella de agua ahí, poder beber agua, no se puede beber agua ya, tienes que salir, te castigan si sales, si coges fruta madura, demasiado madura o demasiado poco madura, si dejas caer una frutas al suelo, castigo. Entonces tienes un punto negro, digamos. Con 3 puntos negros te mandan a casa sin cobrar un día. Yo lo veo espantoso, no sé ustedes, pero yo lo veo espantoso. Que hoy en día se puede tratar a trabajadores así. Tiene que alcanzar X kilos al día. Está totalmente prohibido en España el trabajo al estajo. Pero lo hacen. Y tú tienes eso de kilos al día y si no lo consigues, pues a la calle. En fin. Racismo en el trabajo. Hemos tenido muchas mujeres marroquíes contándonos que hay una jerarquía de raza. La blanca tiene mejor trabajo. Y así, siguen como tú hablas, las mujeres del este de Europa, algo mejor, lo que está debajo de todo, que agachan a coger el jodido fresa del suelo, es la marroquí. Es obvio. La que trabaja envasando de pie un poco más recta y limpia es la andaluza. Lo que está en medio, la mujer dice, está totalmente estratificado por etnia y por raza y por color. ¿Y qué hacemos? Tenemos los dueños, los patrones, los ayuntamientos y las autoridades son todos los mismos, son las mismas personas, son todos entrelazados así. Yo estaba hablando mayormente de mujeres. Hoy en día han hecho un experimento este año con gente hondureña. Por el tema de la marroquíes, ya mala prensa y tal, vamos a traer a los pobres hondureños. ¿Alguien sabe algo? ¿Tiene contactos con Honduras? Las condiciones ahí son espantosas. Sindicalistas, yo tengo la suerte de trabajar con 3 mujeres y un hombre, no se puede levantar la cabeza. Te matan para ser activista. Berta Cáceres fue activista indígena en Honduras. Te levanta la cabeza ahí y te lo corta. Yo conozco una mujer que vive en Cádiz ahora, que tiene que huir del país por ser sindicalista. Y han mandado unos hondureños esperando que son buen mansos y mansas para seguir el trabajo, recoger la fresa. Pues no son tan mansas, ya hay protestas de condiciones ahí. Tras este extracto de la ponencia, la cual volvemos a recordar que podréis escuchar íntegra dentro de muy poquito, pasamos a la siguiente. Fue presentada por Helios Escalante, miembro de Ecologistas en Acción. Nos habló sobre los impactos del sistema agroindustrial. Para ello se apoyó de un proyector para hacer más visual su presentación. Pasemos a escucharlo. Como decía, todo lo que tiene que ver con esa modernización agrícola, que también a partir de los años 50 se introduce en la agricultura española, pues esa dependencia energética está presente en todos los tramos, en las diferentes actividades de la agricultura, ¿no? Entonces vemos cómo en España es un poco más tardío, se da sobre todo a partir de los años 60, pero la importancia que tiene el consumo de petróleo para el regadío, pero sobre todo para la tracción, para la mecanización, ¿no? Una agricultura cada vez más mecanizada, que depende menos de trabajo humano, aunque por supuesto el trabajo humano es fundamental, como ha estado explicando Delia, y para el consumo de fertilizantes. Hay una parte también importante que tiene que ver con los pesticidas, con los plaguicidas, con los insecticidas, que en muchos casos se producen directamente también a partir de elementos de síntesis de los hidrocarburos, ¿no? O sea, hay algunos insecticidas que directamente son productos, es petróleo refinado de cierta forma. Pero no solamente esta dependencia de los combustibles fósiles no se da solamente en lo que es la producción agrícola, sino en todo el sistema agroalimentario. El sistema agroalimentario es el conjunto de actividades que tienen que ver no solamente con la producción de alimentos, sino con su distribución, con su procesamiento, con su comercialización, etcétera, ¿no? Entonces vemos que a partir de unos circuitos relativamente cortos que había en la agricultura tradicional, desde la producción hasta el consumidor, pues esa distancia se ha venido agrandando porque aparecen
elementos distintos como el envasado, el transporte a larga distancia, el procesamiento, el refrigerado y luego pues lo que tiene que ver con el tratamiento, cocinar en las casas y mantener esos alimentos en las casas, y en todos esos procesos se consume energía. Vemos toda la energía que hay en cada uno de esos tramos de la cadena, ¿no? Una parte importante tiene que ver con el transporte, pero también pues, con los diferentes procesamientos que tienen los alimentos en este sistema industrial. Entonces, bueno, comparamos la gráfica primera, donde se ve la energía que se utiliza en la producción agrícola, con el conjunto del sistema agroalimentario, y vemos que la agricultura es una parte que tiene su importancia, pero no es la más relevante de todo el conjunto del sistema agroalimentario, ¿no? Está la industria, el empaquetado, en fin, pues todo esto que estoy comentando, y cómo en el caso de España, estas gráficas sí que corresponden a España, pues cómo ha venido aumentando en los últimos años de una manera bastante importante, ¿no? Cada vez se consumen más productos procesados, cada vez productos que vienen de sitios más lejos, en fin. Este consumo energético, a su vez, se expresa también en emisiones de efecto invernadero, porque pues no dejan de ser emisiones de hidrocarburos en muchos casos, y otros procesos que se dan dentro de la agricultura, como la degradación de los fertilizantes en el suelo, que también generan emisiones, ¿no? Entonces, hay algunos cálculos según los cuales casi la mitad de las emisiones de efecto invernadero que tienen que ver con la crisis climática están relacionadas con la agricultura, con el sistema agroalimentario en conjunto. Una parte pequeña tiene que ver con los desperdicios, la descomposición de todos esos desperdicios, toda esa comida que se tira, que es muchísima, que es casi una tercera parte de lo que se produce, pues se descompone en forma de metano, la refrigeración, toda esa energía de tratamiento, de transporte, y luego pues los cambios de uso del suelo, ¿no? Toda esa deforestación para seguir avanzando la frontera agrícola, ya sea para directamente agricultura o para cultivar piensos que vayan destinados a la ganadería industrial, ¿no? Que es también otro de los grandes focos de emisiones. Estas serían precisamente las emisiones vinculadas con la deforestación para la producción alimentaria, ¿no? Que se concentra sobre todo en zonas como América Latina, como Brasil, donde esta deforestación para el cultivo de soja, para alimentar las granjas, por ejemplo, de España, pues bastante relevante, y esa deforestación implica unas emisiones porque pues, todo ese carbono acumulado en los árboles pues, se libera. Y hablando de las emisiones asociadas al transporte, una cosa que es bastante interesante es que tendemos a pensar en que las emisiones vienen sobre todo por el transporte a larga distancia, ¿no? Por los barcos que nos traen alimentos, que traen estas hojas desde otras partes del mundo. Y eso es una parte de las emisiones, pero no es la parte más importante. La parte más importante del transporte es el transporte por carretera, que se realiza una vez que esos barcos llegan, porque por unidad de, digamos, por kilogramo, las emisiones no son tan relevantes porque son barcos muy grandes donde, en fin, se puede almacenar muchísimas toneladas, pero una vez que esos barcos desembarcan y llegan, pues, por ejemplo, a la distribución de los mercas, ¿no? El Merca Granada, Merca Madrid, hay que hacer unos viajes en carretera donde ya el rendimiento es mucho menor, son furgonetas más pequeñas o son camiones, y a su vez las distintas tiendas, los diferentes supermercados, pues tienen que ir a los mercas, llevárselo, después de distribuir, en fin, toda esa circulación por carretera es realmente donde está el grueso de las emisiones vinculadas al transporte de los alimentos. Si vemos aquí esta parte gris, que es lo que es la parte más grande, corresponde a la carretera interior, y luego la parte gris oscura es la parte que corresponde al transporte por carretera internacional, ¿no? Todos esos camiones que llevan, pues, por ejemplo, la verdura, las fresas de Huelva, de las que ha hablado Delia, hacia los mercados europeos. Bueno, pues la huella de carbono en el sistema agroalimentario en España, pues vemos cómo ha aumentado también muchísimo en los últimos años, y pues tiene que ver con la producción de alimentos, pero cada vez más con ese procesado y esa distribución.
y esta dependencia que tiene la producción de alimentos y en conjunto el sistema agroalimentario de los combustibles fósiles pues choca con una situación de declive energético. No me puedo detener ahora mucho, pero creo que más o menos todos tenemos la idea de que el petróleo, el gas y el resto de combustibles fósiles están en una situación de declive. No quiere decir que haya un agotamiento inmediato, quiere decir que han llegado a una situación que han llegado a su pico de extracción y a partir de ese pico obtener esos recursos energéticos pues es cada vez más caro en términos económicos y también más caro en términos energéticos. Es decir, cuesta más sacar el petróleo que queda porque es petróleo de peor calidad que hay que obtener con técnicas no convencionales como el fracking, no sé si me imagino que a muchos sonará, ¿no? El fracking, la fractura hidráulica, que requiere a su vez invertir mucha más energía para la energía que va a sacar. Entonces el rendimiento es mucho menor, es mucho más caro y bueno, pues estamos en esa tendencia en que cada vez pues, el petróleo barato se ha acabado y cada vez pues, vamos a ver subida, vamos a ver volatilidad, no quiere decir que se mantenga en una subida constante, pero sí subidas y bajadas con una tendencia hacia el encarecimiento. Y eso pues, va a tener consecuencias en todos los sectores que dependen de los combustibles fósiles, incluyendo la alimentación. Hablando un poco más de los fertilizantes, vemos que la dependencia del consumo de fertilizantes en la agricultura es creciente y es creciente porque el rendimiento es cada vez menor también. Cada vez hace falta aportar más fertilizantes para obtener la misma cantidad de alimentos, ¿no? Si vemos la relación entre el consumo de fertilizantes, por ejemplo, nitrogenado, desde los años 60 en todo el mundo, como no para de crecer, y sin embargo la producción de cultivos por unidad de fertilizantes no para de bajar. Es decir, cada vez hay que aportar más, se echan muchísimo más fertilizantes. Es cierto que aumenta la producción porque además aumenta la extensión de tierra donde se cultiva, pero las toneladas de cereales por tonelada de fertilizantes, por ejemplo, pues baja y se mantiene estable, ¿no? Al principio el suelo, digamos que era muy agradecido con estos fertilizantes, pero ha llegado a un punto de agotamiento en el que, bueno, pues no puede responder igual y hay que aportar cada vez más. Y entonces eso unido a una intensificación de la agricultura pues lleva a que cada vez hagan falta más fertilizantes y por tanto haga falta más gas natural. Y en el caso del fósforo, que vamos a ver ahora, pues hace falta extraer cada vez más. Algunos impactos que tienen estos fertilizantes, pues en el suelo, agota el carbono, agota la proporción de materia orgánica y dificulta la propia capacidad del suelo de fijar nitrógeno, que por eso el rendimiento de los fertilizantes es cada vez menor y hay que aportar más. El nitrógeno tiene la particularidad de que no se encuentra, es decir, hay mucho nitrógeno disponible en la atmósfera, pero las plantas no lo pueden tomar directamente, lo tienen que tomar a partir de la asociación con unas bacterias que están en las leguminosas, ¿no? Entonces son las plantas leguminosas las que tienen la capacidad de hacer que se pueda fijar ese nitrógeno al suelo. Por eso la cantidad de nitrógeno disponible en el suelo es relativamente limitada y por eso fue tan importante ese descubrimiento de, mediante el proceso de Haber-Bosch, poder coger directamente el nitrógeno de la atmósfera. Pero a cuanto más nitrógeno se aporta, cuanto más nitrógeno de síntesis, pues menos puede fijar de manera natural las plantas. Entonces, pues se encuentra esa ruptura de sus propios mecanismos. Y eso además genera mayor susceptibilidad, mayor vulnerabilidad a los daños por parte de parásitos y de enfermedades y, por tanto, más dependencia también de los plaguicidas y de los insecticidas, ¿no? Entonces está unido esa dependencia de los fertilizantes y esa dependencia de los insecticidas. Y por otro lado, el nitrógeno, pues como veíamos antes en el tema de las emisiones, también se libera en forma de óxido nitroso cuando se degrada y pues, es un gas que tiene mucho potencial de efecto invernadero. Y una de las consecuencias más graves, más importantes también de estos fertilizantes, tanto de los nitrogenados como de los fosfatados, es las consecuencias, la incidencia que tiene sobre el agua. Esto me imagino que también casi todo el mundo habrá escuchado hablar sobre la eutrofización, que es el desarrollo desmesurado a partir de esos nutrientes de cierta alga.
que lo que hacen es, bueno, pues son, digamos, romper el equilibrio del oxígeno que hay en el medio marino o en algunas zonas también de agua dulce. Crecen el aporte de nitrato y el aporte de fosfato hacen que crezca muchísimo la alga. Las algas absorben todo el oxígeno y no dejan oxígeno para el resto de animales, por ejemplo, ni el resto de plantas. Entonces crean unas zonas muertas en las que ni siquiera las algas pueden terminar viviendo porque han agotado todo ese oxígeno. Se mueren también las algas y se descomponen y se crean zonas en las que ya no queda oxígeno, no queda vida. Eso es lo que está pasando en el Mar Menor. Me imagino que todo el mundo habrá escuchado, ¿no? Cómo el Mar Menor se ha ahogado por consecuencia de la agricultura murciana y pues cada poco tiempo aparecen miles de peces muertos, que es por esa hipoxia, por esa falta de oxígeno. Y bueno, pues lo que hablaba antes de la eutrofización, de las zonas muertas, a nivel mundial, lo que ocurre en el Mar Menor pues se viene dando en espacios muy amplios, en zonas marinas muy amplias, en lo que se llaman zonas muertas, ¿no? Y hay muchísimas zonas muertas en todo el mundo, en los océanos, como resultado de los vertidos de esos, principalmente de la agricultura industrial, de los purines también de la ganadería, y entonces pues vemos, por ejemplo, en el Golfo de México, cómo aquí se concentran muchísimas zonas muertas donde no es posible ningún tipo de vida, donde no hay peces, donde no hay ningún tipo de vida porque no hay ya oxígeno, y esto pues es resultado de las desembocaduras del Mississippi, donde va arrastrando todos los fertilizantes del sur de Estados Unidos, de la agricultura del sur de Estados Unidos y todo el conjunto de macrogranjas que hay en esta zona, ¿no? Y bueno, pues vemos que es un problema de alcance global. En el caso del fósforo, no me puedo detener mucho, pero el fósforo está concentrado en muy pocos países. 8 países tienen aproximadamente el 70% de las reservas de fosfatos de todo el mundo, y uno de ellos, de los más importantes, que tiene más de una tercera parte, es Marruecos. Y el control de esas minas de fosfatos, que una parte están en el Sáhara ocupado por Marruecos, está detrás realmente del conflicto del Sáhara. O sea, el conflicto del Sáhara prácticamente se puede explicar por muchas cosas, pero las fundamentales son las minas de fosfatos como un elemento estratégico para la agricultura mundial, ¿no? Bueno, podríamos hablar de este acuerdo que ha hecho ahora España con Marruecos para reconocer el Sáhara y que se está diciendo que está trayendo como contrapartida no tener acceso al gas de Argelia, pero sí, digamos que esas son las dependencias que tiene las sociedades industriales, o depende del gas de Argelia o depende de los fosfatos de Marruecos. Entonces, bueno, pues ahí los políticos han hecho sus decisiones, ¿no? El fósforo, igual que los combustibles fósiles, también está sometido a picos de extracción, y el pico del fósforo está un pelín más lejos, pero tampoco mucho, está también cercano. Se supone que para esta década o como mucho para la siguiente se alcanzará ese pico, a partir del cual también extraer fósforo será más costoso, más difícil, y habrá más problemas de abastecimiento, lo que pues suponen problemas graves para el conjunto de la producción de alimentos mundiales. El tema de las semillas, que después hablará Daniel, pues vemos que está muy relacionada con la de los agroquímicos, por ejemplo, ¿no? Prácticamente las mismas empresas como Bayer, Monsanto, que se han fusionado hace poco, que controlan el mercado de las semillas, son las mismas empresas que controlan los agroquímicos, ¿no? Y además se conforman esos paquetes en los que se venden de forma conjunta. Syngenta, que se ha fusionado con una empresa china, también es uno de los punteros en los dos sectores. Corteva, en fin, son muy pocas empresas las que controlan básicamente todo el mercado de los insumos en todo el mundo. Y eso, pues, esa concentración por parte de los insumos y por parte de la comercialización lleva a que sea cada vez más difícil para las pequeñas explotaciones mantener una renta agraria que les permita sobrevivir. Está sometido a las presiones y a las fluctuaciones de esas grandes empresas, y eso va llevando a una concentración también en la producción. No sé si esta idea se entiende, ¿no? Una concentración por parte de los insumos y por parte de la comercialización, pues aprieta también en la parte de la comercialización, esa es la parte de la producción, la parte de la agricultura campesina, de la pequeña propiedad, que se va perdiendo. Vemos como en todos los países europeos
se va perdiendo pequeñas explotaciones y se van concentrando cada vez menos manos y además pues un mercado cada vez más financiarizado en manos de sociedades de inversión. En fin, eso sería otro tema, pero lo que está pasando con la agricultura y con la tierra es que se está llevando mucho por ese terreno de las grandes sociedades de inversión que tienen capacidad de aguantar estos vaivenes y estas condiciones. Y tras estas palabras pasamos a la última ponencia del día, presentada por Daniel Calatayud de la Asociación Semillistas. Nos acercó a la biotecnología de las semillas. En ella dio una introducción al conocimiento desarrollado en las últimas décadas para mejorar la eficiencia en el uso de semillas hortícolas o forestales. Sin más, vamos a escuchar a Daniel. Voy a hablar de una cosa que se llama priming y pelleting. La primera no tiene traducción al castellano todavía y la segunda la conoceréis por las bombas de semillas del señor Fukuoka. Entonces, quiero empezar a hablar desde aquí, desde Fukuoka, que fue para mí como el motor para mí de descubrir otra forma de hacer agricultura y que me vi inmerso en querer entenderle, imitar sus técnicas y que no me saliera absolutamente nada durante años, tanto en agricultura, sin labrar la tierra y sin quitar hierbas y tal, como en el mundo de la regeneración en los bosques, haciendo nengodangos y tirando bolitas y viendo pasar los años y que absolutamente nada salía de esas bolitas. Pero ahora mismo, después de una serie de años jugando con todo eso, donde he visto la clave de este hombre, ha sido en esta frase que dice imitación de los procesos de regeneración natural. Fukuoka nos transmitió técnicas, pero también nos dijo que no le imitáramos sus técnicas, sino que descubriéramos qué hay detrás de esa frase de su principio, que es bastante paradójico, de que la naturaleza no se puede entender. Y entonces, ¿cómo leches hacemos para hacer algo en la naturaleza si no podemos entenderla, ¿no? Y me ha gustado mucho a mí todos estos años observar lo que pasa en los bosques, lo que pasa en la naturaleza, cómo se regenera, cómo son las sucesiones de los vegetales, de los microorganismos. Y ahí es donde yo veo la clave de este hombre y lo que nos trajo al mundo, ¿no? Con esto de la imitación de los procesos de regeneración natural, no me voy a meter ahí, voy a hablar más de ese conocimiento que los agricultores pequeñitos no conocen, pero quiero incidir en que me parece una clave brutal como para descubrir o vincularse de otra manera con la naturaleza. Todo esto empezó dentro de mí por una necesidad de querer reforestar con semillas. Fukuoka lo hacía envolviendo las semillas con arcilla, con compost y con otras cositas, y luego las lanzaba tratando de imitar esos procesos de regeneración natural y dándole un toquecillo de protección a la semilla para que no se la comieran los ratones hasta que la semilla germinara. Tanto yo como muchas personas en España hemos intentado hacer eso y no ha habido buenos resultados. Esa técnica a él le funcionaba, y una de las razones también por las que le funcionaba es porque allí pues llueve en verano, es otro sistema, es otro ecosistema, y llegó a que le funcionara. Y también llegó a que le funcionara porque él no tenía ninguna expectativa de que las semillas germinaran o este año o al que viene o dentro de 10 años. Las semillas de los bosques tienen una cosa que se llaman latencias, que es lo que hace que el bosque sea resiliente. Las latencias hacen que una semilla tarde muchísimos años en germinar
y que haga que lo que produce es que se puedan dispersar en el tiempo y en el espacio muy lejos de su planta madre. Y además mantenerse en el banco de semillas del suelo del bosque para que así cuando haya una perturbación, movimientos de tierra, incendios, los bosques se puedan regenerar sin problemas, ¿no? Entonces, Fukuoka buscaba esto, pero nosotros vivimos muchísimo más inmersos en el capitalismo. Y actualmente, para regenerar con impacto, necesitamos dinero. Y es muy difícil encontrar dinero si uno le dice al que quiere poner el dinero que voy a tirar unas bolitas, voy a tirar 200 millones de bolitas y Dios sabe cuándo van a germinar, ¿no? Entonces, mi trabajo ha sido intentar, digamos, adaptar esa visión de Fukuoka al Mediterráneo y adaptarla a la vez al sistema capitalista para que los pequeñitos podamos también crear impacto en la regeneración de los ecosistemas y obtener dinero de todo esto que se está moviendo ahora con los mercados de carbono, con el greenwashing y con todas estas cositas que hay, ¿no? Porque le veo como una oportunidad muy grande para... Es la única vez en la historia que los grandes adinerados del mundo están poniendo dinero para esto y lo aprovechamos o se caerá el sistema, vendrá el colapso y habremos perdido nuestra oportunidad para regenerar, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo que no había sido contratado ni un solo día de mi vida por la Seguridad Social, ni me había metido en el mundo ni tal, pues me dije, de cabeza al mundo, a ver si podemos hacer un poquito de verde. ¿Por qué las bolitas de Fukuoka no funcionan? Las bolitas de Fukuoka no funcionan porque él no tenía ninguna prisa. Y aquí, o yo por lo menos tal y como voy ideando todo esto, tenemos un poco de prisa en hacer las cosas. Tanto por un cliente que nos dé dinero, como porque el cambio climático está ahí y necesitamos como ver que las acciones nuestras van haciendo regenerar los ecosistemas, ¿no? Entonces, una bola de arcilla, lo primero que produce es que la semilla no pueda respirar. Porque el grano de arcilla es tan pequeñito que no puede entrar aire. Eso es lo que querría realmente Fukuoka, proteger la semilla para que estuviera ahí el tiempo necesario hasta que las lluvias y todas las condiciones que hay así en esos pequeños micrositios hagan que al final la semilla pueda germinar y la semilla vaya pasando tiempo, vaya rompiendo esas latencias y poquito a poquito con los años la cosa germine. Entonces, en mi camino en todo esto, pues me he encontrado con gente que quiere reforestar con drones, gente que quiere simplemente lanzar las semillas al aire, pero todos queremos que eso funcione, ¿no? Entonces, para que la germinación sea posible, necesitamos aire, necesitamos agua y aire. ¿Y cuál fue mi problema cuando vi que este era el problema y no encontraba la solución? Que todo es secreto industrial. Las 6 grandes compañías del mundo de las semillas no han dicho nada los últimos 50 años sobre el seed pelleting y el seed priming. Está todo escondido. Y es prácticamente imposible saber qué es eso y cómo utilizarlo. Por suerte, hay algunas personitas, diría que menos de 10 académicos en todo el mundo, la mayoría de ellos en Australia, que pues tienen una visión un poquito como vosotros y están intentando sacar esto a la luz. Y también hay gente que se ha pasado 50 años trabajando para estas grandes empresas y está harto de secretos industriales y a pesar de correr el riesgo de ser denunciados, han publicado cositas. Todas estas cositas se han publicado en los últimos 3-4 años
coincidiendo con mi impulso de querer saber cómo hacer para reforestar los bosques de esta manera. Entonces, frente a estos secretos industriales, lo que sí que me encontré es que las universidades han ido apoyando ese movimiento y hay cierta información que por ahí existe. Toda esa información se ha desarrollado para el mundo hortícola. Los bosques, hasta hace poco, no daban dinero y durante 50 años se ha desarrollado un conocimiento brutal de las semillas que nuestros papás, abuelos no podían sospechar que eso estuviera ahí. Tampoco lo necesitaban. Pero es un conocimiento que a mí me parece como vital para que podamos como tener como más facilidad para utilizar las semillas en el mundo hortícola. Es decir, si nosotros sembramos una zanahoria y la tenemos que estar cuidando la humedad superficial de la tierra durante mogollón de días para que esa zanahoria pueda germinar y tener un buen porcentaje de germinación, a uno se le acaban las ganas y al final en el Sally Plant hay planteles hasta de zanahoria que puedes comprar para tu huerta. Lo cual me parece muy absurdo comprar unos planteles de zanahoria a un precio desorbitado, pero se hace y se vende. Entonces tenemos que encontrar como recursos para volver a utilizar semillas, volver a utilizar esas semillas tradicionales que estamos cuidando tanto y que no nos cueste tanto sacarlas adelante, ¿no? Entonces voy a entrar en detalle. ¿Qué es eso del seed priming? Hasta ahora sabíamos que una semilla la sembramos bajo tierra, no a demasiada profundidad, sino también le va a faltar aire y no va a poder germinar, y le dábamos agua para que se hidrate y empiece su proceso de germinación. Esa semilla que enterramos y que le damos agua, lo más importante para un agricultor es hacer que no se seque la tierra, porque si se seca la tierra, la idea así preconcebida que tenemos es que esa semilla, si está en proceso de germinación y se seca, se va a morir. Es lo que nos diría, digamos, nuestra cultura agraria, ¿no? Lo que hemos mamado así del pasado. Y eso no es así. En los años 70 se dieron cuenta de que una semilla se puede poner en proceso de germinación, o sea, hidratándola, y la podemos secar y volver a hidratar y volver a secar y hacerle un montón de ciclos de hidratación y de secado. Y si nos fijamos en esa frasecita de Fukuoka de imitación de los procesos de regeneración natural, si miramos al bosque, ¿cómo eso no iba a ser posible si en el bosque las cosas tardan años en germinar y se están hidratando y secando continuamente a cada lluvia y no se mueren las semillas? ¿Qué es lo que sucede en las semillas cuando se hidratan y se vuelven a secar en esos ciclos? Pues que la germinación ocurre poquito a poquito. Cada vez que se hidratan, hace un recorrido de germinación y luego se secan. Luego se vuelven a hidratar y hacen otro caminito de germinación y luego se secan. Y entonces, poquito a poquito, la germinación que nos habían contado que tiene que ser un proceso continuo desde que empiezo a regarla hasta que llega a germinar, no es así, sino que se puede hacer en muchos ciclos de hidratación y secado. Tras cada ponencia hubo preguntas de las asistentes, generándose un ambiente de solidaridad y de acercamiento entre los diferentes colectivos asistentes, a los cuales volvemos a agradecer su presencia en la jornada, desde Órgiva a Béjar de la Frontera, pasando por Almócita o Medina Sidonia. Seguimos trabajando por un futuro plagado de lucha campesina. Para cerrar el resumen de la jornada, pudimos compartir un arroz vegano con verduras de nuestra huerta y hubo un intercambio de semillas. Un arroz rico. Fue un placer organizar un evento de estas dimensiones, de la que nos llevamos muchos aprendizajes, debates y muchas ganas de seguir peleando, seguir trabajando contra el modelo capitalista que nos expolia.
Y aprovechando que muchas de las que estamos hoy aquí estuvimos en la jornada, vamos a compartir sensaciones junto a Sandra, Antonio y Rodrigo. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estáis? Muy bien. Buenas, muy bien. Buenas. Hola, ¿qué? Buenas. Bueno, ¿cómo lo vivisteis? ¿Cómo vivisteis la jornada? Pues empiezo yo. Venga. Bien, yo la verdad es que para mí fue una jornada en la que yo noté bastante empatía y compromiso también por parte de la gente que participó. Un espacio de intercambio de pareceres, de opiniones, de sentires y también intercambios de enlace y conexión. Me parece que habría que seguir con esta jornada y, por supuesto, conmemorar el Día de la Lucha Campesina. Rodrigo, que te veo ahí con ganas. Sí, estuvo muy interesante. La verdad es que yo estuve participando al principio en la mesa, me puse un poco nervioso leyendo el manifiesto. Me parece muy útil que nos encontremos los distintos colectivos en jornadas como esta en concreto u otras parecidas. Había gente de distintos pueblos, de distintos ámbitos. Estoy pensando en varias experiencias que escuché, como de este pueblo de Almócitas o como gente de Cádiz que venía con sus proyectos de lo más interesantes. Y bueno, ahí es donde estamos, ¿no? Escuchando lo difícil que es en muchos sentidos el campo, la vida en el campo y el trabajo en el campo, la agricultura, cómo se está llevando en términos generales y a la vez, porque no es fácil lo que se escucha, muchas de las cosas que se escuchan, y a la vez toda la ilusión y toda la energía que hay gente poniendo en distintos ámbitos para crear y para inventar formas de relacionarnos entre nosotras, entre nosotros y con el campo y entre colectivos, que es fundamental, ¿no? Sandra, ¿tus sensaciones? Yo me hubiese gustado estar más en las ponencias, pero el arroz no se hacía solo, así que estuve un poco en el backstage Estaba haciendo la riquísimo. paella. Gracias al equipo Arroz, que estaba buenísimo. Muy Estaba bueno, buenísimo. Pero sí que estuve después de la comida en la mesa redonda y lo disfruté un montón porque me pareció súper interesante. Plan, aparte de escuchar las voces de las ponencias, como de mucha más gente que había venido invitada. Y la verdad que me pareció un entorno súper amable, en plan de que todo el mundo, todas podíamos compartir cualquier cosa. No sé, que creo que se genera un ambiente muy, muy guay. A mí también me gustaría destacar que fue intergeneracional la gente que También. vino, que no solo había predominancia de gente joven, también había paridad, había mujeres, hombres. No sé, que como noté que mucha gente y ganas de construir algo como en colectivo. No sé, Cristina, ¿cómo lo viviste tú desde tu posición? Bueno, a mí me pareció un evento súper potente, que era como juntar a un montón de gente muy experta haciendo además el trabajo que conlleva. O sea, no es gente académica que solamente está en su burbuja, sino a la gente que está ahí luchando y trabajando cada día. Entonces para mí fue como wow, un regalo hemos podido juntar a todo este montón de gente que está en eso al mismo día, al mismo tiempo, y eso me sorprendió mucho y me fui muy, muy agradecida, ¿no? Me encantó. Y hubo cosas como que decía trabajar a pulmón, ¿no? Que esa frase me pareció como muy... El de Cádiz. El de Cádiz, que decía, es que trabajamos a pulmón, ¿no? Claro, que es como, ¿qué hago aquí? Pues es que, seguir en lo mío, trabajando, hacemos lo que podemos, y así siento a veces Ortigas, ¿no? Que trabajamos con mucha ilusión, mucho corazón, pero también a pulmón. Y la ponencia de las semillas me pareció súper, no sé, a mí me voló la cabeza y quiero saber más. Y además ha hablado de la emergencia climática, que tenemos que, sí está muy bien la parte de las tradiciones, que yo creo que se va a escuchar, ¿no? Recuperar la sabiduría ancestral, pero que también tenemos que unir esa parte de biotecnología, y muchos además venimos de entornos citadinos que estamos queriendo entrar en el campo. Entonces, si tenemos ya ese conocimiento, ¿por qué no hacemos ahí un remix y lo mejoramos, ¿no? Entonces a mí eso me encantó. Entonces, como él decía, esa otra frase mítica de los hippies tenemos que crear empresas, que me encantó, y dije, pues bueno, tal vez, ¿no? Tal vez sí, digamos, no sé si empresa como podemos entender las grandes mega empresas, pero como si ya está ahí el sistema, pues bueno, ¿por qué no le damos una vuelta, ¿no?
porque al final pues todas caemos en movernos en este sistema en el que sí estamos inmersas. Entonces sí, súper agradecida y me encantó. Y la verdad que le estamos dando la vuelta con cosas como esta, ya mismamente un colectivo, y creo que aunar diferentes voces, creo que esas voces ya no se sienten tan solas muchas veces, porque muchas veces dices, vale, estoy peleando por intentar cambiar el mundo, pero me siento sola. Y de repente dices, vale, no estoy sola porque hay en Veje, hay diferente gente en Órgiva, tal, que se van uniendo y también poner en valor que mucha gente habló muy bien de Ortigas, de lo complicado que es estar 18 años en un colectivo con los conflictos que puede haber dentro de colectivos y que seamos tantas, que también ahí estamos en esa lucha, que a lo mejor nosotras en Ortigas sí que lo vemos, porque somos muchas y precisamente tenemos como este apoyo entre nosotras, pero que otras personas también nos lo digan y nosotros ver que otras personas tienen nuestras luchas en otras partes también del territorio andaluz, la verdad me parece de poner en valor. No sé si queréis aportar algo más o vamos ya con el cierre del programa o alguna reflexión última. Yo me quedo con lo de la empresa hippie. Estoy convencido que son infinitamente más rentables. Eso, opinión personal, yo paso de empresa. Ya montamos algo, pero sin empresa. Bueno, como decía el de la Asociación del Fomento del Bien Común, ¿no? Que la forma de medir la rentabilidad... a eso me refiero. Claro, no son variables únicamente económicas, sí sostenibles y sí en muchos otros sentidos, ¿no? De aporte a la colectividad y a la sociedad y a las formas de vida que buscamos, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias, Sandra, Antonio y Rodrigo, por aportar en vuestros saberes. Y nada, antes de cerrar el especial de hoy, os recordamos la importancia de haceros socias de Radio Almaina. A partir de 2 euros al mes puedes contribuir a la difusión de contenido libre de cualquier publicidad o subvención que nos permita seguir luchando contra las fuerzas imperantes. Venga, sacar los dinerillos, que es un pequeño aporte, que es que radioalmaina.org los necesita y además así podemos tener nuestras Radio Ortigas. A tope, a tope. Para cerrar este programa algo diferente, vamos a escuchar una canción de Orquesta Piña, un grupo que toca folk jazz rural. El tema se llama Talibán. Muchas gracias por estar al otro lado. Volveremos dentro de muy poquito con nuevo contenido, como siempre, y estad muy pendientes de las plataformas. Y ya sabéis... Hasta la victoria. ¡Siembren!